Hoy en día se puede ver esto en cada esquina. Entre los hombres de entre 30 y 50 años, aquellos que tienen éxito, están estabilizados en sus carreras y lo tienen todo para soñar. Cada vez más a menudo se percibe el fenómeno de rechazar el matrimonio como si fuera una sustancia radiactiva. Esto no surge por la falta de posibilidad de encontrar pareja, ni por fracasos personales o crisis emocionales. La causa está profundamente en la lógica que estos hombres empiezan a entender y analizar lentamente. Y aunque parezca alarmante, sus cálculos y razonamientos resultan ser aterradores en su lógica. La estadística indica que el porcentaje de divorcios es de aproximadamente 66%, lo cual suena como un número que normalmente se da para calmar los nervios, para que las personas puedan dormir tranquilamente. Sin embargo, esa cantidad de calma es solo un indicador superficial. El número real, más implacable, que se calcula considerando aquellos matrimonios que duran solo por obligaciones con los hijos, hipotecas, seguros médicos o simplemente por miedo a un nuevo comienzo después de los 50, oscila ya en torno al 70 o incluso al 75%. 3 de cada 4 matrimonios o se han disuelto o están al borde de la ruptura. Y los hombres comienzan a darse cuenta y a entender lo que eso significa. ¿Quieres saber por qué cada vez menos hombres deciden casarse? Porque no son tontos. Ven cómo sus parejas atraviesan procesos judiciales que destrozan implacablemente sus vidas. Observan cómo sus padres trabajan hasta agotarse para mantener una familia que ni siquiera pueden ver, porque está encerrada tras paredes de cristal en oficinas y tribunales. Ven ese juego y eligen no participar en él. No porque no les interesen las mujeres, ni porque no puedan comprometerse o no deseen formar relaciones. La cuestión es que la relación riesgo-beneficio es tan catastrófica que solo un idiota podría firmar un acuerdo así sin considerarlo cuidadosamente. Y existe una paradoja que debería asustarlos. El 86% de los hombres divorciados vuelven a casarse en los 5 años siguientes a la separación. Piensa en ello. Esa gente pasó por un infierno emocional, sufrió un cataclismo financiero, vio cómo sus hijos eran repartidos entre 2 casas diferentes e iguales. ¿Y qué hacen después? Otra vez hacen fila para volver a lo mismo. Es como si las víctimas de violencia volvieran con su agresor, como jugadores que acaban de perderlo todo y, con el último cheque en mano, vuelven al casino, esperando un milagro. Y todos repiten lo mismo, esta vez será diferente. Esa es la mentira más cara de la historia de la humanidad. La mentira más costosa que uno pueda imaginar. Dicen, esta vez será diferente. Pero no es verdad. Sigue siendo el mismo juego, solo con un jugador diferente, con el mismo contrato, pero firmado por otra mano y que provoca una ilusión diferente, aunque la máscara sigue siendo la misma. Los hombres comienzan a entender que el problema no tiene que estar en encontrar a la mujer correcta, sino en el propio juego, en esa lógica oculta que lamentablemente rige toda esa institución. Su psicología profunda, arraigada en condicionamientos biológicos, es fascinante, pero a la vez aterradora. Desde nacimiento, el ser humano está biológicamente programado para formar vínculos duraderos, establecer relaciones basadas en la intimidad y la confianza. La sociedad desde muy joven nos inculca la creencia de que el matrimonio es un éxito y su ausencia una derrota. Las madres preguntan cuándo finalmente te casarás. Los amigos comparten sus fotos de bodas como si acabaran de ganar una medalla de oro en una olimpiada de la vida. Cada película termina con una boda, como si ese fuera el momento más importante de la vida, en lugar de ser el inicio de un nuevo camino. Y así sucesivamente. Como resultado, repetimos este ciclo, jugamos, perdemos, intentamos de nuevo, como ratas presionando una palanca tras la droga, hasta el final de nuestros días. Sin embargo, cada vez más hombres empiezan a abandonar ese programa, observándolo todo desde una gran distancia y viendo el matrimonio no como una unión romántica de almas, sino como un acuerdo comercial. Cuando descompones esa relación en sus componentes básicos, quitando flores, música y promesas de eternidad, queda el peor negocio que un ser humano puede firmar. Es como una apuesta en la que arriesgas la mitad de tus activos, así como tus futuros ingresos, basándote en que tus sentimientos y los de ella nunca cambiarán. ¿En qué otra área de la vida te atreverías a apostar una suma tan grande?
Hablemos de algo que siempre provoca cierto desconcierto y náusea nerviosa entre la gente. Por supuesto, se trata del dinero y las relaciones humanas. La reacción inmediata de muchos es gritar que solo es una historia de oro, que las mujeres solo buscan recursos, o que el amor puro se corrompe por el mundo sucio de la economía. Sin embargo, esa postura es una visión muy infantil del asunto. Cada relación, independientemente del tipo, en esencia es un intercambio de valores. Y no hay nada de malo en ello si lo miramos con honestidad. Las quejas de que las cosas son de otra manera, a menudo llevan a que, en lugar de disfrutar la vida y buscar sentimientos verdaderos, nos volvamos amargados, perdiendo en el camino lo que realmente importa. Tomemos, por ejemplo, las situaciones más obvias y comunes. Un anciano rico con una mujer joven y hermosa. Rápidamente se esparcen susurros de insultos, acusaciones de historia de oro, como si se hubiera descubierto un escándalo de tabloides. Pero lo que más perdemos es no ver completamente lo que realmente oculta esto. En realidad, esta relación desde el principio está llena de sinceridad. Él aporta sus recursos a la relación, estabilidad, experiencia y también seguridad financiera. Ella, por su parte, aporta juventud, belleza y energía. Las dos partes saben bien en qué consiste esa transacción y son conscientes de ella. Tal sinceridad a menudo es más auténtica que en muchos matrimonios basados en la ilusión de que el dinero no importa, cuando en el fondo todos calculan cuánto tiene cada uno y qué recibirá a cambio. El problema no radica en el intercambio de valores en sí. En realidad, no es el intercambio lo que está alterado, sino nuestra percepción y la ilusión. La dificultad surge cuando un hombre mayor empieza a creer que la mujer lo ama por su personalidad y carácter, sin darse cuenta de que los recursos que él aporta son la verdadera clave de esa relación. Cuando cree que el amor es incondicional, en lugar de reconocer y aceptar que él mismo ofrece beneficios materiales concretos que constituyen la base de esa unión. Lo mismo se puede decir respecto a pagar por algo, incluso en la prostitución, donde desde un principio se sabe que se recibe y que se vende. Sin embargo, en el caso del matrimonio la situación parece diferente, porque a simple vista parece tratarse de amor. En realidad, muchas veces esa apariencia oculta una verdad más prosaica, los recursos y la necesidad de intercambiarlos. Y precisamente esa discrepancia es lo que con mayor frecuencia conduce a la perdición de muchos hombres. Porque lo que diferencia a las mujeres de los hombres es precisamente eso que muchos varones no entienden: el amor es por un lado un sentimiento, pero por otro forma parte de un ámbito económico más amplio, aunque no queramos admitirlo. Durante siglos, el matrimonio fue principalmente una institución económica, no romántica. Las relaciones amorosas son un invento moderno, que surgió hace relativamente poco, hace aproximadamente 200 años. Y ahora, al mirar la historia, podemos concluir que nuestros antepasados eran mucho más sabios de lo que pensamos. Porque comprendían que cuando se vinculan demasiado las emociones con las finanzas, cuando se finge que la economía no influye en las relaciones humanas, comenzamos a crear un sistema en el que una de las partes, generalmente la que tiene recursos, termina engañada, explotada o simplemente manipulada. En el mundo actual, este tipo de relaciones desempeñan un papel principal en los matrimonios. Y, lamentablemente, son generalmente los hombres quienes poseen los recursos, mientras que las mujeres se vuelven cada vez más racionales y estratégicas en su enfoque. No son ladronas de recursos por considerar el dinero en el contexto de la relación. Al contrario, actúan racionalmente. Saben que las emociones son efímeras y pueden apagarse rápidamente, mientras que las finanzas y las obligaciones económicas son duraderas e implacables. Comprenden perfectamente que el amor no cubrirá los gastos de la educación de los hijos, no protegerá contra emergencias médicas imprevistas, y en este sentido son mucho más realistas que algunos hombres. Ellos están empezando a comprender la verdadera esencia de las cosas, que el matrimonio no es solo una historia romántica, sino también un contrato económico complejo que es una nota en la melodía de una comedia romántica. Y si una persona firma un acuerdo así esperando que solo se trate de un sentimiento, en realidad se convierte en víctima de una estafa probatoria por parte de alguien. Firmar un acuerdo prenupcial, aunque a simple vista parezca innecesario, es en realidad muy sensato, porque protege frente a problemas imprevistos.
Y la palabra intercambio es una de las más duras que existen y que pueden destruir la atmósfera romántica más rápidamente de lo que uno puede imaginar. Sin embargo, hay que decir claramente que es realmente ese acuerdo. No excluye pensar en una separación ni refleja una falta de confianza en el futuro, más bien, reconoce la realidad y se prepara para posibles dificultades. El matrimonio implica a la vez tres intercambios: espiritual, social y legal. Estas tres esferas se entrelazan y afectan mutuamente. La relación espiritual es la que te conecta con tu convicción, con aquello en lo que crees, o con la divinidad en la que crees. La esfera social es el entorno, la familia, los amigos, la aceptación de la comunidad. Y la más importante y formal es la legal, es decir, el acuerdo con el Estado, que se firma en un registro. Aquí, la mayoría de las personas firma sin leer detalladamente, sin analizar minuciosamente las cláusulas. No saben realmente qué están firmando, y muchas veces ni siquiera entienden lo que dice ese documento. Lo más importante suele estar escondido tras párrafos y cláusulas complicadas que para muchos son como una invocación extraña e incomprensible. Allí, de pie, con su smoking prestado, sumidos en pensamientos sobre una vida matrimonial apasionada, firman un documento que en realidad da a las autoridades el control sobre su futuro financiero, aunque a simple vista amor y dinero no deberían mezclarse. Sin embargo, en la práctica, son precisamente los acuerdos formales los que determinan quién y cómo gestionará la propiedad común cuando llegue el momento de la separación o la crisis. Es importante saber que las leyes que regulan los asuntos matrimoniales pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso, y abarcan diversos aspectos, desde temas fiscales, manutenciones, hasta cuestiones legales sobre la crianza de hijos. El acuerdo que firmamos en 2010 ya no es válido ni vigente en 2024. Durante estos años, la legislación y las regulaciones mismas pueden ser reescritas por los legisladores y pueden aparecer nuevas normativas que cambien los fundamentos de nuestros derechos y obligaciones. Esto significa que el Estado que puso en marcha esas leyes puede reinterpretarlas, modificarlas o ampliarlas con éxito, mientras nosotros seguimos atrapados en nuestra rutina diaria. Y todo esto sucede mientras, sin darnos cuenta, miramos el reloj, firmando otro documento y pensando en algo completamente diferente, en la luna de miel que se acerca, en los momentos románticos que llenarán nuestro primer fin de semana juntos. Este escenario puede parecer marginal, pero en realidad es sumamente importante, ya que las consecuencias de tal negligencia pueden ser de gran alcance y costosas. Sobre todo si consideramos que contraer matrimonio no es solo declaraciones románticas y planes conjuntos para el futuro. También, y quizás principalmente, es un acuerdo legal que establece cómo será la división de bienes en caso de separación. Y aquí surge una decisión difícil, pero muy importante: ¿permitiremos que las decisiones las tome la institución estatal o, en cambio, optaremos por nuestros propios acuerdos que protejan mejor nuestros intereses? Esa necesidad de tener control sobre nuestro destino y la voluntad de asumir la responsabilidad por el futuro se traduce en la decisión de redactar un acuerdo prenupcial. Cabe destacar que este acuerdo, coloquialmente llamado prenupcial o capitulación, no es más que una elección consciente y valiente de establecer nuestras propias reglas, en lugar de aceptar las disposiciones impuestas por el Estado, las cuales pueden, pero no necesariamente deben, ajustarse a nuestras expectativas. Es un acto de madurez y responsabilidad que permite mantener el control sobre nuestras vidas. En esencia, es la conversación más adulta que pueden tener dos personas, y muchas veces resulta que es una discusión que muchos posponen en la memoria o evitan, porque requiere abrirse sinceramente a temas difíciles. La lógica básica es sencilla: lo que aporto a la pareja es de mi propiedad, lo que tú aportas también te pertenece, y lo que construimos en común es una propiedad compartida, que dividimos de manera equitativa y justa. Es un acuerdo claro, transparente y justo que ayuda a evitar disputas y malentendidos futuros. Sin embargo, incluso este enfoque básico y lógico parece ser difícil de aceptar para muchas parejas. Prefieren firmar un formulario en blanco, dejando en manos del Estado, del cual pueden beneficiarse en cualquier momento, su seguridad, en lugar de tener una conversación que puede ser incómoda pero que, al mismo tiempo, es necesaria para evitar conflictos económicos y emocionales en el futuro.
La creencia de que es mejor arriesgarlo todo que admitir que nuestro amor puede tener un fin expresa la profunda resistencia que las personas sienten ante la idea de atravesar esa difícil pero necesaria etapa de hablar de finanzas, expectativas, planes a futuro y, lo más importante, qué pasará cuando los sentimientos se enfríen o desaparezcan. Muchos evitan estas conversaciones porque implican enfrentarse a su propia madurez y responsabilidad. Les parece que revelar la verdad sobre el dinero y las expectativas es como planear su propia derrota, pero en realidad es todo lo contrario, es una muestra de madurez y preocupación por la seguridad común. En realidad, iniciar esa conversación es como contratar un seguro contra eventos imprevistos. Al igual que contratar un seguro de vida, aunque no tengamos la intención de morir, o abrocharse el cinturón de seguridad, porque no planeamos tener un accidente, o ahorrar dinero para una situación de emergencia. Todo esto son medidas que buscan proteger nuestro futuro. De la misma manera, un acuerdo prenupcial es una especie de protección que nos resguarda frente a una situación que, según las estadísticas, puede ocurrir incluso en un 37,5% de los casos. Los opositores a estas soluciones a menudo se aferran a su propia fantasía, la creencia de que su amor es tan especial que las estadísticas no los afectan, que su relación es diferente, única, que no está sujeta a reglas. Que su vínculo es tan particular que puede prescindir del acuerdo, que están por encima de la media y que las leyes comunes no los alcanzan. Esa ilusión es parecida a la creencia de que en la lotería tienen una oportunidad de ganar el premio principal o que son mejores que el conductor promedio. Todos, en el fondo, piensan que a ellos les irá mejor, que son la excepción a la regla. Sin embargo, las matemáticas y las estadísticas no conocen sentimentalismos universales. Lo que resulta difícil de entender para las emociones no influye en la probabilidad de que un evento ocurra. Por muy grande que sea el amor, la estadística no lo contempla, ni le presta atención a las historias románticas. Esto es lo que realmente hace un acuerdo prenupcial, nos obliga a responder muchas preguntas que la mayoría de las parejas pospone hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cómo serán las cuestiones financieras? ¿Qué pasará si uno de los socios de repente deja de trabajar? ¿Cómo resolver la posible herencia de la riqueza? ¿Qué pasará cuando alguien emprenda un negocio propio? Y la pregunta más difícil, ¿qué sucederá si, por alguna razón desconocida, dejamos de amarnos? Estas no son temáticas negativas, sino humanas, maduras y necesarias de discutir. Si no puedes hablar de ello, significa que aún no estás listo para el matrimonio. Los mejores matrimonios se basan en la honestidad absoluta respecto a las verdades difíciles sobre el dinero, las expectativas y lo que ocurrirá cuando los sentimientos que surgieron inicialmente desaparezcan. Porque, como se sabe, los sentimientos tienen una duración limitada. El elixir químico en nuestro cerebro que nos hace locos de amor dura entre 18 meses y 4 años, según las investigaciones. Después de ese periodo, nos quedamos con la pareja, la compatibilidad y los acuerdos que hemos establecido juntos para seguir adelante en las siguientes etapas de la vida. Y si aún no has llegado a un acuerdo, si solo has dependido de la explosión química de las emociones, pronto descubrirás algo que conocen más del 60% de los casados, que el amor en sí mismo, a veces, no basta para mantener una relación duradera y satisfactoria. Esa es, en apariencia, una información contradictoria, pero profundamente verdadera. Escribir un acuerdo prenupcial no tiene por qué disminuir el romanticismo, al contrario, puede fortalecerlo. Porque la verdadera romanticidad no reside en la ciega confianza y las emociones inalterables, sino en la elección consciente y voluntaria. Cuando firmas un acuerdo prenupcial, cuando buscas proteger a ambas partes en caso del peor escenario, sucede algo extraordinario, la relación se fortalece porque se basa en una decisión consciente. Como resultado, permanecen juntos porque así lo desean, y no porque tengan que hacerlo. No están atrapados por motivos económicos, no permanecen en la relación por obligación legal. Cada día toman una decisión consciente de estar juntos, sin importar las circunstancias. Y eso es lo verdaderamente romántico, saber que alguien podría irse y, sin embargo, elige quedarse. Eso es un verdadero cariño. Saber que podrías irte, pero no quieres, eso es un compromiso auténtico.
No se trata de una unión forzada por motivos económicos o procedimientos legales complicados, sino de un compromiso voluntario de dos personas que cada día despiertan con la decisión de estar juntas. Una buena protección legal, como un acuerdo prenupcial, salvaguardará la dignidad de ambas partes. En realidad, dice, si todo termina, ambos nos iremos, manteniendo el respeto y la integridad. Dice, me importunás lo suficiente como para brindarte protección, incluso si nos separamos. Dice, entramos en esta unión como iguales, y si fuera necesario, tú también podrás irte con el mismo respeto. No es un plan de fracaso, sino una muestra de respeto mutuo y al compañero, la certeza de que, incluso en el peor de los casos, no perderemos lo más importante, y que la eventual separación no destruirá a ninguna de las partes. Lamentablemente, la mayoría de las personas no lo ven así, están atrapadas en la ilusión de un juego romántico en el que la principal función es representar un espectáculo, no la realidad. Demasiado centradas en celebrar el evento, olvidan la esencia de la relación, la verdadera naturaleza del matrimonio. En lugar de mirar con realismo, se concentran en el principio, sin pensar en el final, que puede llegar en el momento menos esperado. Y precisamente por eso firman un acuerdo estatal, esa hoja en blanco, ese acuerdo que permite a extraños decidir sobre su destino, porque es más cómodo hacer como si los problemas no existieran. Mientras tanto, muchos hombres permanecen en matrimonios insatisfechos y muertos, porque irse significaría para ellos una catástrofe económica. Son personas que funcionan en la rutina vacía, aguantando por los hijos, por el hogar, con la esperanza de que, a los 45 años, con la mitad del patrimonio, no tendrán que empezar todo de nuevo, lo que les impediría acceder a la jubilación anticipada. Estos hombres no aparecen en las estadísticas oficiales de divorcio, pero son sus víctimas silenciosas. A diario se pueden reconocer por pequeñas señales. Por ejemplo, trabajan hasta altas horas de la noche, no por pasión por el trabajo, sino porque volver a casa es como ingresar en una cárcel. Otro lucha contra el alcohol, aunque no es alcohólico en el sentido pleno de la palabra, sino que recurre a la soledad y a momentos de alivio en la bebida porque ya no puede soportar la vida que lo rodea. También hay esposos que toman antidepresivos, no porque padezcan depresión clínica, sino porque se sienten atrapados en una situación que cada día profundiza su sensación de soledad y desesperanza. Estos hombres firmaron un acuerdo de pareja, pero en lugar de amor, recibieron la necesidad de desempeñar un papel de servicio. Eligieron la cercanía, pero recibieron rechazo. Decidieron buscar la cercanía emocional, y en su lugar llegó la soledad y la sensación de no ser aceptados. No pueden irse, porque entonces perderían todo lo que con mucho esfuerzo han construido, hijos, hogar, futuro, ahorros para la jubilación. Es una imagen impactante que muestra cuántas personas permanecen en relaciones por voluntad propia, aunque en realidad están atrapadas por sus propias decisiones, miedos y dependencias económicas. Día tras día, estos hombres permanecen en sus relaciones, aunque con cada día sienten una mayor grieta interior que los separa de la libertad. Viven contando los años que aún les quedan por delante, esperando que sus hijos crezcan y puedan, finalmente, liberarse de su yugo sin perder todo lo que han construido. Lo que para la sociedad simboliza el éxito, es decir, mantener el matrimonio, para estas personas resulta ser una fuente trágica de sufrimiento. A los ojos de muchos otros, estos hombres son un ejemplo de perseverancia y responsabilidad, porque permanecen fieles, porque están casados, porque cumplen sus obligaciones hacia la familia. Sin embargo, lo que la sociedad a menudo no ve es el precio silencioso que pagan por esa elección. Sobre todo, son sus sueños, que olvidaron o abandonaron en favor de la estabilidad familiar y la felicidad, que tuvieron que dejar de lado, imponiéndose el papel de un buen esposo y padre, mientras su corazón sangraba por dentro. Este lento e inevitable proceso de pérdida de identidad propia y de alegría de vivir no recuerda un campo de agonía silenciosa, sino una inmersión tranquila y gradual en la rutina, donde el trabajo, las responsabilidades y la falsa armonía se convierten en el único significado de la existencia. En ese momento, comienza la cuenta, y es brutal en su simplicidad. Basta con tomar sus bienes reales, dividirlos por la mitad, y se obtiene el costo mínimo de un divorcio. A esta cifra hay que sumar los honorarios legales, los costos del proceso judicial,
el dinero para la pensión alimenticia, el apoyo financiero para los hijos, que en realidad son uno de los principales elementos de esa ecuación de costos. Además, está la terapia que ayuda a los hijos y a los padres a lidiar con el caos emocional, la pérdida de rendimiento laboral causada por el estrés y la desesperación que acompaña a los divorcios, y también la devastación emocional de las relaciones que se han desmoronado, perdiendo participación en muchos aspectos importantes de la vida. Todo esto pinta un cuadro complejo y doloroso, donde los elementos financieros y emocionales se entrelazan como hilos enmarañados, sin dejar espacio para ilusiones. Al comparar qué beneficios puede ofrecer hoy en día, en el año 24, un vínculo matrimonial formal, resulta que su lista se ha reducido significativamente. Analicemos entonces con más detalle estos elementos de las viejas ventajas. El sexo, en estos tiempos se puede tener sin necesidad de contraer matrimonio, recurriendo a distintas alternativas que no obligan a ninguna de las partes. La compañía, todavía se puede encontrar un amigo o pareja con quien compartir las alegrías y tristezas cotidianas, sin tener que venderse en una relación formal. Los hijos, cada vez más, aunque aún no en todos los casos, se pueden tener sin firmar un acuerdo matrimonial obligatorio, usando soluciones modernas y tecnologías que apoyan la parentalidad. Entonces, ¿qué le queda realmente a un hombre como valor añadido en el matrimonio contemporáneo, que compense el riesgo y el sacrificio? La respuesta antes era sencilla: aceptación social, avance profesional, tener hijos con justificación, proximidad íntima regular y apoyo en el hogar. Sin embargo, con cada año estos beneficios se han vuelto profundamente obsoletos. La sociedad actualmente acepta a los solteros, los hombres ya no son discriminados en el mercado laboral por no estar en pareja, y el sexo, como ya se mencionó, está al alcance de la mano fuera de las estructuras matrimoniales. Además, en hogares biparentales, estos aparecen rápidamente como unidades de supervivencia que a menudo ya no tienen energía ni tiempo para brindar apoyo a otros. Entonces, ¿cómo encontrar todavía valores que podrían justificar entrar en una relación formal hoy en día? Solo quedó una cosa realmente importante: el amor. Pero también eso puede sentirse sin necesidad de un contrato firmado. Si alguien ama de verdad, no necesita firmar un acuerdo formal para expresar sus sentimientos. También sigue existiendo el compromiso, que no es necesario formalizar en un registro, puede expresarse con palabras y acciones, sin cargas de papeles ni leyes. Por último, la pareja, realizable sin una formalización, en base a principios estrictamente flexibles e informales. Sin embargo, lo que permanece como la única ventaja excepcional que aporta el matrimonio en estos tiempos es la posibilidad de perder la mitad del patrimonio, así como acceder a los hijos en caso de que la relación falle. Y con el tiempo, cada vez más hombres empiezan a entender que esto no es ninguna ventaja, sino una amenaza absurda. La reacción ante esta nueva tendencia suele ser similar: se les acusa de amargados, de estar resentidos por relaciones pasadas, de ser simplemente víctimas de malas relaciones. Pero vale la pena también mirar a la numerosa población que se aleja del matrimonio. No todos ellos están divorciados, muchos nunca han formalizado una unión, y aún así son felices, sienten plenitud en la vida, desarrollan sus pasiones y logran nuevos éxitos. Ellos no están destruidos ni decepcionados, sino racionales. Han analizado contratos, evaluado riesgos y decidido vivir libres de obligaciones formales. Esto no se trata de una esclavitud emocional, sino de un conocimiento financiero profundo, la capacidad de analizar contratos y comprender los riesgos. Las mujeres, al notar esta tendencia, pueden sentirse atacadas y acusadas de machismo, alegando que todo se reduce a la economía, que esto empobrece el romanticismo y quita el sentido profundo de las relaciones. Pero en realidad, ignorar la realidad financiera en nombre de un romanticismo ficticio conduce a que los hombres pierdan todo lo que tienen, quedando atrapados sin salida. Es como animar a un inversor a confiar todos sus ahorros sin analizar las condiciones, porque, al fin y al cabo, los verdaderos inversores creen en la victoria, ¿verdad? Esto no es romántico, sino una simple explotación. La verdadera y cómoda ilusión dice que el matrimonio es solo amor, y que el amor lo conquista todo.
Sin embargo, la dura y inquietante realidad es que el matrimonio es un contrato legal con consecuencias financieras graves y riesgos que, estadísticamente, son cada vez más probables de materializarse. La mentira placentera consiste en creer que su relación tiene posibilidades de un destino diferente, de duración y felicidad. Pero la verdad incómoda, que muchos de nosotros conocemos, es que cualquiera que haya considerado un divorcio pensó justamente así, que solo era cuestión de tiempo hasta que todo colapsará. Esa ilusión de comodidad hace que la gente pierda la alerta y crea que planear la derrota es lo mismo que evitarla. En realidad, sin embargo, la falta de un plan adecuado, cuidadosamente pensado y preparado, equivale a apostar por el riesgo de su futuro y condenarse intencionadamente al fracaso, porque en definitiva, no planear es nada menos que planear su caída. Los hombres no renuncian al matrimonio porque no sepan amar o tengan temor al compromiso. No se trata de una cuestión de rechazo emocional o miedo a las obligaciones. Al contrario, optan por mantenerse alejados de formalizar sus relaciones porque saben que saben amar, pero también son conscientes de la carga y el riesgo que implica firmar un acuerdo común, un acuerdo que puede convertirse en una trampa para ellos. Por eso, no son la imagen de cobardes temerarios que huyen de la responsabilidad, sino personas maduras que han aprendido a leer los contratos antes de firmar cualquier cosa. Lo que contienen los contratos de matrimonio que firman muchas veces los lleva a decidir renunciar a ellos, abandonando las cláusulas que podrían amenazar su patrimonio o hacer que pierdan control sobre su propio futuro. Los métodos anteriores para generar culpa, como insultarles llamándolos niños o burlarse de ellos, ya no tienen el mismo efecto que antes. No funciona insinuar que los hombres pierden algo importante, porque aquellos que no deciden casarse, en lugar de limitarse, construyen sus propios imperios, mientras que los que ya están en relaciones a menudo persiguen sueños y luchan continuamente por mantener lo que han logrado. Finalmente, el argumento de que permanecen rezagados porque no tienen estabilidad matrimonial pierde importancia cuando miramos las estadísticas y la vida de los cercanos. Aquellos que ya están divorciados a menudo ven lo difícil que les resulta volver a encontrar la felicidad, y su vida termina en la soledad y en una pobreza cada vez mayor. La paradoja es que el miedo a la soledad en la vejez ya no es tan efectivo cuando la vejez misma trae aislamiento, independientemente del estado civil. Actualmente emerge un nuevo modelo de relaciones humanas que no se basa en evitar el contacto, sino en evitar complicados, enredados y dañinos vínculos legales. Los hombres siguen encontrándose, siguen amando y desean involucrarse. Sin embargo, cada vez deciden con más frecuencia no firmar contratos, manteniendo sus bienes separados, preservando la privacidad de su espacio vital y protegiendo su futuro. A pesar de todo, continúan construyendo relaciones basadas en la asociación, que no los ponen en peligro legal ni financiero. Y, además, a pesar de la oposición de la sociedad tradicional, que ha propagado la creencia de que solo la unión formal y jurídica garantiza seguridad, muchos hombres logran éxito y se desarrollan según sus propias condiciones. Viven de acuerdo con sus propias reglas, crean relaciones según sus necesidades, con parejas sin necesidad de atravesar trámites cansadores y a menudo inútiles, y también construyen familias y educan a sus hijos sin la necesidad de contraer matrimonios que solo tendrían la función de una norma social tradicional. El sistema que antes presionaba para obligar a los hombres a casarse mediante la presión social empieza a desmoronarse lentamente. En su lugar surge una pregunta cada vez más clara: ¿qué gano yo, como hombre, con esto? Y lo más importante, ¿en qué beneficios puedo confiar cuando rechazo esa antigua estructura? Por supuesto, aparecen voces críticas y moralizantes que condenan esta tendencia, pero la realidad nos encuentra en una etapa diferente del desarrollo de las relaciones entre sexos. Las estadísticas muestran claramente que el número de matrimonios disminuye rápidamente y que las primeras bodas se celebran cada vez más tarde, lo cual indica un cambio en las actitudes y prioridades sociales. Crece la cantidad de hombres que deciden vivir a su manera, quizás para siempre, renunciando a las expectativas que antes los obligaban a ellos y a la sociedad. Por eso, vale la pena plantearse no tanto porque los hombres están destrozados o quebrantados, sino más bien porque las instituciones dentro de la estructura del matrimonio están tan dañadas que principalmente personas racionales y conscientes deciden retirarse de esa relación.
La cruda realidad que nadie quiere decir en voz alta es la siguiente: el matrimonio moderno es un acuerdo desfavorable para los hombres que poseen recursos y patrimonio. Es un contrato excelente para quienes no tienen nada que perder, y para las mujeres, que pueden ganar mucho. Sin embargo, para los hombres que han alcanzado el éxito, que han construido sus propias empresas o acumulado riqueza, el matrimonio equivale a la ruleta rusa. En este caso, la mitad de su patrimonio neto se convierte en el disparo. Si ya están dispuestos a aceptar ese riesgo, si aún están preparados para ello, deberían hacerlo de manera consciente y con preparación. Se recomienda hablar sobre el preámbulo nupcial, no simplemente una conversación superficial como sabes que nos casaremos, pero en fin, mencionarás algo y te rendirás. No, es necesaria una conversación sincera en la que expliquen claramente qué arriesgan y cómo se protegerán mutuamente en caso de separación o fracaso. Porque eso puede suceder. Por mucho que se amen hoy, incluso el sentimiento más romántico no garantiza la durabilidad de una relación. Si no puedes tener una conversación difícil, si evitas confrontarte con la posibilidad de que algo pueda salir mal, eso indica que aún no estás preparado para el matrimonio. La preparación para casarse no es lo mismo que la preparación para una verdadera y profunda pareja, basada en la confianza mutua y la apertura. Significa más bien estar listo para interpretar un papel, para recrear un espectáculo que parece una declaración de matrimonio, y no para construir una relación duradera en la que ambas partes estén dispuestas a luchar juntas por el futuro. La preparación para la ficción, para la ilusión, y no para la realidad cotidiana y difícil, son cosas muy distintas. Una pareja que tiene éxito y supera innumerables adversidades es aquella que sabe hablar de finanzas sin disputas innecesarias ni emociones negativas. Es la que puede planear el futuro, considerando diferentes escenarios, sin sentirse traicionada o engañada. También es aquella que puede protegerse mutuamente frente a sus propias debilidades y errores, y no solo frente al fracaso externo. Tales relaciones se basan en una elección diaria, eligen a la otra cada día, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Y esa elección verdadera y sincera solo es posible cuando tienen la conciencia de que la separación sigue siendo una opción real, que puede realizarse si llega a ser necesaria. El matrimonio puede ser hermoso y enriquecedor, puede transformar sus vidas y convertirse en la asociación más grande y satisfactoria que hayan experimentado. También puede convertirse en una catástrofe financiera y emocional si conduce a conflictos innecesarios, malentendidos y heridas. Ocultar o minimizar la posibilidad de que el matrimonio pueda disolverse no hace que el riesgo desaparezca, al contrario, solo los hace menos preparados para una posible derrota, cuando ésta llegue. Tampoco se puede decir que los hombres dejan el amor. Ellos se alejan de un acuerdo que cada vez parece más absurdo, irracional y inútil. No ni rechazan las obligaciones, sino que rechazan aceptar algo que perciben como injusto y dañino, además de estar dispuestos a entregar su compromiso en manos del sistema legal, que se beneficia cuando ellos pierden. No evitan a las mujeres, sino que rechazan firmar un acuerdo plagado de lagunas, errores y cláusulas ilógicas, cuya ratificación se realiza en estrecha cooperación con el sistema jurídico, que obtiene beneficios de ello. La idea de que la disolución de un matrimonio beneficia solo a abogados, agentes inmobiliarios o terapeutas está profundamente arraigada. Son precisamente estos quienes ganan con el desmembramiento de las familias, creando toda una maquinaria industrial cuyo único objetivo es sacar dinero de relaciones rotas. Los abogados, que cobran cientos de dólares por hora en disputas que podrían resolverse pacíficamente. Los terapeutas, que tratan las secuelas de traumas que en absoluto tendrían que ocurrir si las relaciones fueran apropiadamente gestionadas. Los agentes inmobiliarios que venden casas que las familias se ven obligadas a abandonar porque una crisis financiera forzó la venta. Toda esta industria se ha construido sobre la destrucción de matrimonios, y por eso el sistema no desea protegerlos, sino que, por el contrario, trabaja en su destrucción. En realidad, el sistema de tribunales familiares no está corrupto, simplemente fue diseñado para funcionar exactamente según su propósito. Su objetivo es extraer la mayor cantidad de recursos de familias desobedientes y rotas. El sistema genera intencionadamente conflictos donde antes se podían encontrar soluciones conjuntas y cooperación.
En realidad, apuesta a la confrontación, a la división, a la lucha por los hijos, como si estos pertenecieran a una propiedad, a un inmueble, y no a los padres que los crían y aman. Especialmente cuando son los hombres, generalmente quienes ganan más, quienes se convierten en el principal objetivo de esta maquinaria, como personas que pueden ser explotadas y castigadas fácilmente. Puedes pensar que el juez se preocupa por tu historia y tu destino. Probablemente crees que el abogado que lucha por tus derechos no tiene nada que ver con quien representa a tu otra mitad, y que todo se trata de una resolución justa y rápida. Eso es una ilusión. El sistema quiere drama, quiere sangre, quiere sacrificios que le reporten beneficios. Quiere juicios largos y costosos, apelaciones, terapias obligatorias, pruebas, exámenes y valoraciones que solo generan más costos e ingresos. Cada conflicto adicional, cada enredo nuevo, es para el sistema una ganancia pura. Y tú, al firmar el acuerdo, te conviertes en un producto sobre el que trabaja esta maquinaria industrial. Si tu reacción ante esta información es negativa y sientes ira, vale la pena preguntarte por qué sucede esto. ¿Por qué cuidar tu seguridad financiera te provoca tantas emociones? ¿Por qué el pensar racionalmente sobre el riesgo en una relación genera un impulso de oposición? ¿Por qué percibir el matrimonio como un contrato que hay que respetar te parece una traición? Quizás eso es precisamente el comienzo, porque todos llevamos en la cabeza la misma ilusión. La ilusión de que el amor puede vencer a todo, incluso las leyes matemáticas, las estadísticas y la ley de contratos. Sin embargo, la fantasía no paga la pensión alimenticia, no pelea por la custodia de los hijos, no reconstruye la vida tras una quiebra financiera. Esa es la realidad a la que los hombres deben enfrentarse, y por eso cada vez más de ellos eligen la vida real en lugar de la ilusión. Incluso si eso significa distanciarse de una institución que en sí misma busca encontrar la esencia de la masculinidad. En realidad, ha llegado el momento en que todo ha cambiado. Los riesgos, que antes eran mínimos, ahora se han ampliado y se presentan con una peligrosidad preocupante. Por otro lado, los beneficios que en el pasado parecían evidentes y atractivos, ahora desaparecen en la sombra de condiciones cada vez más desfavorables. Y lo más importante, los hombres no permanecen indiferentes a estos cambios. Lo han notado, por cierto, no lo hacen por una razón que se pueda llamar debilidad o falta de perseverancia. Son racionales, conscientes de la situación y saben bien a qué se enfrentan. Que rechacen firmar acuerdos complicados o desfavorables no los hace menos masculinos, al contrario, demuestra su prudencia y profunda conciencia de su propio valor. Ser más consciente de sus necesidades y límites no significa falta de coraje o debilidad. Es simplemente una manifestación de una elección responsable. En realidad, la institución del matrimonio ha perdido su antiguo brillo no cuando los hombres dejan de querer comprometerse o atarse, sino porque esa misma institución exige cada vez más de ellos y, al mismo tiempo, no les ofrece beneficios adecuados. Es una especie de acuerdo que deja de ser ventajoso cuando el equilibrio entre riesgos y beneficios empieza a invertirse. Los hombres ven claramente que, si esta situación no cambia y las condiciones para firmar acuerdos matrimoniales siguen siendo tan desfavorables, simplemente se irán. Y aunque para algunos esto pueda parecer signo de crisis, en realidad es más bien una etapa natural de desarrollo, una evolución que los obliga a reflexionar sobre quiénes son realmente y qué esperan de una relación. Quizá, al final, este sea el momento en que los hombres empiezan a reconocer que su valor no depende de firmar un contrato falso o desfavorable, sino de ser capaces de entender correctamente sus necesidades y límites. Si esta explicación, si este mensaje llega a ti y refleja pensamientos que has tenido por mucho tiempo pero no encontrabas palabras para expresarlos, no dudes en compartirlo con otros hombres que puedan estar en una situación similar. Comparte lo que consideres la verdad, porque precisamente lo que es auténtico debe resonar. Cuando esta visión te abra los ojos y revele aspectos riesgosos de los que antes no habías pensado, intenta valorar esa enseñanza y difundirla. Finalmente, tal vez gracias a esto alguien entenderá lo importante que es no aceptar más de lo que realmente resulta rentable, y también tomar decisiones conscientes sobre qué caminos elegir y firmar solo aquellos acuerdos que tengan sentido. Porque alguien tiene que expresar al fin lo que todos piensan pero nadie se atreve a decir en voz alta.
Si soy yo quien tiene que ser esa persona, no voy a vacilar, lo haré. No voy a guardar silencio cuando se trata de asuntos tan importantes para los hombres, sus valores, su futuro y su dignidad. En estos momentos, cuando el mundo a nuestro alrededor está cambiando y los viejos esquemas pierden valor, hay que hablar con valentía sobre lo que es verdadero para poder seguir adelante y cambiar lo que necesita mejorarse.